A ver, a veces cuando nos miramos al propio reflejo en un espejo por la mañana, surge como una especie de sensación extraña de finalidad, ¿no? Sí, totalmente. Aparece ahí la imagen de un cuerpo humano, que bueno, es el producto asombroso de miles de millones de años de evolución biológica. Y la mente automáticamente asume que el proceso ha concluido. Hay como una falsa tranquilidad de pensar que el reflejo muestra ya la obra terminada. Claro, es que es una visión profundamente estática de la biología y de nuestro lugar en el universo también, ¿eh? Históricamente resulta muy reconfortante creer que la biología actual representa el límite definitivo del desarrollo intelectual. Tal cual, como si la humanidad hubiera cruzado ya la línea de meta evolutiva, vamos. Exacto. Pero bueno, al adentrarnos en la evolución tecnológica y en el futuro de la inteligencia artificial, que es lo que traen las fuentes de hoy, ese espejo metafórico, digamos, que salta por los aires. Literalmente. Y por eso, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Porque el viaje que tenemos por delante hoy es francamente fascinante. Vamos a meternos de lleno en la visión de uno de los pensadores y futuristas más influyentes de nuestra era, Ray Kurzweil. Una figura clave, sin duda. Para comprender un poco hacia dónde se dirige la humanidad, hemos extraído los conceptos más potentes de sus obras más monumentales. Hablamos de libros como Cómo crear una mente, La era de las máquinas espirituales y, por supuesto, La singularidad está más cerca. Y hay que dejar claro que el propósito central de este análisis no es simplemente hacer una lista de herramientas cada vez más rápidas o dispositivos más pequeños. O sea, lo que estas fuentes nos plantean es la llegada inminente de una transición evolutiva radical. Ostras, es que es palabras mayores. Sí, sí. Nuestra misión hoy, para la gente que nos escucha, es situarnos justo al borde de ese preciso instante histórico donde, digamos, la inteligencia biológica va a entrelazarse y a fusionarse de manera indisoluble con la inteligencia artificial. Va a ser un recorrido vertiginoso, ya os lo adelanto, porque abarca desde la física subatómica de los ordenadores hasta la filosofía más profunda sobre qué constituye realmente la identidad humana. Y para entender hacia dónde va todo esto, primero resulta imprescindible comprender por qué el ritmo de los descubrimientos parece ir tan increíblemente rápido hoy en día. Claro, y aquí es donde las fuentes introducen un concepto que es fundacional, la ley de rendimientos acelerados. Eso es, ese principio actúa como el motor invisible que impulsa absolutamente todo el cambio tecnológico. La tesis central aquí sostiene que los procesos evolutivos, ya sean biológicos en el pasado o tecnológicos ahora, experimentan una aceleración inherente. O sea, que cada nivel de desarrollo sirve para construir el siguiente, pero más rápido, ¿no? Exactamente. Es un mecanismo fascinante. Cada nivel de abstracción sirve directamente para construir el nivel superior de una forma mucho más eficiente. Usamos las herramientas que tenemos hoy para construirlas de mañana, creando un bucle que no para. Ese ciclo de retroalimentación es la clave de todo el asunto. Piensa que en la década de los 90, los ingenieros utilizaron los ordenadores disponibles en ese momento para simular y diseñar los procesadores que saldrían un año después. Ya, es un proceso que se retroalimenta a sí mismo constantemente. Y lo que los textos subrayan con una contundencia enorme es que el crecimiento de la tecnología de la información sigue una trayectoria exponencial que resulta matemáticamente predecible. Y ojo, que esta tendencia histórica no se ha inmutado ante guerras mundiales o recesiones económicas globales. Sigue su curso de manera implacable. Es que hay un dato específico en los textos que a mí me dejó completamente sin palabras. Fíjate en esto. Resulta que $1 compra hoy unas 11.200 veces más potencia de cálculo que en el año 2005. Es una locura. Más de 11.000 veces el rendimiento por el mismo coste en menos de 2 décadas. Yo estoy asombrado. A ver, es normal. La escala exponencial a menudo resulta contraintuitiva para nuestro cerebro humano. Y precisamente por eso, a lo largo de las décadas, multitud de analistas han intentado predecir el colapso de esta aceleración. Claro, mucha gente apuntaba al inevitable final de la famosa ley de Moore, ¿verdad? Eso es, la ley de Moore, que predice la reducción del tamaño de los transistores en los tradicionales circuitos integrados planos de silicio. Porque claro, la lógica dictaría que físicamente tiene que haber un límite. O sea, llega un punto ineludible en el que no es posible fabricar un transistor que sea más pequeño que un átomo.
La física básica te pone un muro infranqueable. La ley de rendimientos acelerados trasciende cualquier medio físico en particular. La ley de Moore representa únicamente un paradigma temporal. Es un vehículo pasajero. Ah, vale. O sea que cuando una tecnología se agota, simplemente saltamos a otra. Tal cual. Cuando los relés electromecánicos y los tubos de vacío llegaron a su límite físico en los años 50, la aceleración no se detuvo. La industria sencillamente inventó los transistores. Y cuando los chips de silicio alcancen su límite atómico insuperable, ¿pasaremos a lo siguiente? Exacto. La computación abandonará ese soporte. Las investigaciones ya están consolidando los microchips tridimensionales y se están sentando las bases teóricas y prácticas para la computación cuántica y molecular. El crecimiento no se frena, sencillamente cambia de sustrato. Resulta fundamental desgranar bien esto del crecimiento exponencial, porque es muy habitual encontrar interpretaciones erróneas. Para la audiencia, vamos a usar una analogía brillante de las fuentes sobre las cuchillas de afeitar. Sí, me encanta esa. A veces surge el comentario escéptico típico de, bueno, pasamos de tener maquinillas de una sola cuchilla a dos, luego a modelos de 4 hojas. Si todo es exponencial, ¿dónde están las maquinillas de 8 o 16 hojas? Claro, es una buena pregunta trampa. Evidentemente, las cuchillas de afeitar no experimentan este crecimiento. Entonces, ¿por qué esta ley implacable se aplica exclusivamente a sistemas que procesan información? Pues mira, la distinción fundamental reside en la naturaleza de lo que se está manipulando. Una maquinilla de afeitar es una herramienta anclada en la pura mecánica física, en la fricción y la ciencia de los materiales. Su función no es organizar datos. Claro, no procesa absolutamente nada. Exacto. La tecnología de la información, por el contrario, opera en el reino del orden frente al caos. Trata de reducir incesantemente la cantidad de recursos físicos, de energía y de espacio necesarios para procesar un solo bit. Al manipular información, los sistemas pueden evaluar su entorno, corregir errores y optimizar su propio diseño. O sea, la capacidad de generar y procesar orden es lo que crece exponencialmente, saltándose las restricciones de la mecánica de toda la vida. Eso es, se libran de esas cadenas. Entonces, si la humanidad tiene entre manos esta tecnología de la información que multiplica su potencia sin parar, la pregunta obvia es ¿hacia dónde vamos a apuntar todo ese inmenso poder de cálculo? Y la respuesta que sugieren los textos es realmente apasionante. Apuntarlo hacia el mayor misterio existente. Nuestro propio cráneo, el cerebro humano, lo que nos lleva al siguiente pilar de este análisis a fondo, la ingeniería inversa de la mente humana. Sí, las fuentes describen este proyecto casi como el santo grial de nuestra civilización tecnohumana. Es el esfuerzo hercúleo por descodificar los engranajes del pensamiento. Y el epicentro de esta investigación se centra en una estructura muy específica, el neocórtex. El neocórtex, que según los datos representa aproximadamente el 80% del volumen total de un cerebro humano maduro. Esa inmensa masa de tejido plegado es el hogar de todo lo que asociamos con la experiencia humana superior. Hablamos de la percepción consciente, la memoria a largo plazo y, sobre todo, del pensamiento jerárquico recursivo. Todas las novelas escritas, todas las sinfonías, la teoría cuántica, todo sale de ahí, de esas conexiones sinápticas. Todo emerge del neocórtex. Y aquí Kurzweil desarrolla en sus libros lo que él denomina la teoría del reconocimiento de patrones de la mente. Famosa teoría, sí. Es un concepto revelador porque argumenta que el cerebro no es una mezcla caótica con millones de algoritmos distintos para cada cosa, ¿no? Exactamente. Postula que el neocórtex utiliza una estructura algorítmica altamente repetitiva para generar ideas cada vez más complejas. Aprende un patrón básico, lo agrupa con otros, forma un concepto superior y continúa escalando esa abstracción. A ver, para la gente que nos escucha, ¿cómo visualizamos este mecanismo jerárquico? Pues mira, imaginemos el acto de leer. El nivel más bajo de procesamiento en el neocórtex podría dedicarse únicamente a reconocer simples líneas visuales. Una línea horizontal, una diagonal. Vale, formas muy básicas. Eso es. El siguiente nivel toma esos patrones básicos y reconoce una forma combinada, como la letra mayúscula A. El nivel superior recibe varias letras y reconoce la palabra amor. Y a partir de ahí, la jerarquía se dispara. Ostras, claro, un nivel superior procesa el concepto emocional del amor, el siguiente lo integra en una relación y los niveles más altos acaban apreciando la ironía trágica en una obra de Shakespeare. Tal cual lo has descrito. Todo funciona repitiendo el mismo algoritmo básico de reconocimiento y agrupación de patrones.
apilado en millones de columnas neuronales. Y entender esa simplicidad subyacente lo cambia todo. Porque, a ver, hay corrientes críticas que aseguran que para simular un cerebro en una máquina habría que mapear minuciosamente cada proteína de un cerebro biológico. Claro, lo cual requeriría una capacidad computacional todavía inalcanzable. Pero las fuentes dejan clarísimo que no se trata de recrear la biología exacta. No hace falta replicar las células, ¿eh? Lo único que se necesita es aislar ese algoritmo matemático y trasladarlo a un sistema artificial. Y ese es el salto conceptual más importante de todos. Para replicar la inteligencia hay que destilar la función matemática, no el sustrato celular. Aquí es donde entra una analogía maravillosa en los textos sobre la industria aeronáutica. O sea, cuando los ingenieros quisieron conquistar los cielos, no construyeron aviones poniéndoles músculos biológicos y plumas que aleteasen. Habría sido un desastre, la verdad. Totalmente. En su lugar, desentrañaron el principio aerodinámico de Bernoulli sobre las diferencias de presión del aire y lo aplicaron a alas rígidas de metal. Aplicando esa misma lógica, la IA no necesita estar empapada en fluidos biológicos ni usar tejido húmedo para replicar de manera idéntica los patrones del neocórtex. El algoritmo es completamente independiente del sustrato. O sea que una vez que logras modelar esa arquitectura, la puedes ejecutar en hardware de silicio, o cuántico, o lo que sea. Eso es. Y es aquí donde la balanza del poder intelectual comienza a inclinarse de forma irreversible. Al extraer el software organizativo de nuestra biología y ejecutarlo sobre una infraestructura impulsada por la ley de rendimientos acelerados, bueno, el resultado es pura matemática. Ya, la superioridad de las máquinas deja de ser una hipótesis de ciencia ficción y se convierte en un destino inevitable, lo que nos mete de lleno en el momento del punto de inflexión, la verdadera superioridad de la inteligencia artificial y la famosa prueba de Turing. Sí, un momento clave. Las predicciones en los textos estiman que, hacia el año 2029, una IA logrará pasar una prueba de Turing completamente válida. Demostrando un dominio absoluto del lenguaje y el sentido común a nivel humano. Para asimilar por qué ese cruce de caminos en 2029 marca un antes y un después, hay que analizar las frías matemáticas de nuestra biología frente a la tecnología moderna. Es una competición completamente asimétrica. A ver, explícanos esa asimetría. Pues mira, las neuronas son un prodigio evolutivo, pero si su único propósito fuera procesar información rápidamente, un ingeniero jamás las habría diseñado así. Tienen que realizar docenas de tareas celulares simultáneas solo para mantenerse vivas. Ya, tienen su propio metabolismo que mantener. Exacto. Y el factor más limitante es la velocidad. Una neurona biológica se comunica disparando potenciales de acción a un ritmo máximo de unas 200 veces por segundo. 200 operaciones por segundo frente a los transistores actuales que operan a miles de millones de ciclos por segundo. La diferencia es abismal. Hablamos de varios órdenes de magnitud. Y no solo es la velocidad de cada componente, sino el tamaño del sistema. El cerebro humano está estrictamente confinado al volumen del cráneo, por restricciones térmicas y espaciales. Claro, no te puede crecer la cabeza indefinidamente. Efectivamente, las fuentes calculan que el cerebro humano tiene un límite operativo de aproximadamente 10 elevado a 14 operaciones por segundo. En contraste, la infraestructura digital no tiene cráneo. Los superordenadores actuales ya superan la barrera de 10 elevado a 18. Hay que sumarle otras cosas que los humanos no tenemos. Una IA, una vez que alcance nuestro nivel, combinará esa destreza con una memoria fotográfica impecable. Reteniendo miles de millones de documentos sin un solo olvido. Y la capacidad de compartir todo ese conocimiento con otras máquinas casi a la velocidad de la luz. A un humano le toma meses o años dominar una disciplina, y una IA podría descargar miles de años de estudio humano en un segundo. Y semejante disparidad cognitiva genera situaciones muy paradójicas, especialmente cuando usamos métricas humanas para evaluar a estas máquinas. Ese es un punto extraordinario que me encantó de los textos. Ante una evaluación como el test Turing en 2029, resulta que la IA se enfrenta a un problema de, digamos, velocidad excesiva. Totalmente. Tiene que frenarse. Para convencer a un jurado humano de que es una persona real, la máquina se verá obligada a hacerse la tonta de manera completamente deliberada. O sea, si le pides un cálculo astronómico complejo y te responde en 3 milisegundos, el engaño se cae a pedazos. Exacto. Revelaría de inmediato que es sintética. Para superar el test de Turing, irónicamente la demostración de inteligencia humana consistirá en ocultar activamente su verdadero intelecto. Tendrá que emular nuestra latencia biológica.
Introducir pausas, teclear despacito, fingir que está reflexionando o incluso meter algún fallo de memoria a propósito. Es fascinante. Y fíjate, para cuando una IA pueda hacerse pasar por un humano promedio, sus verdaderas capacidades internas ya estarán operando a un nivel muy superior al de cualquier experto biológico. Frente a esto, el instinto más primitivo que nos sale es sentir un miedo visceral a la obsolescencia, el temor a ser reemplazados. Pero la trayectoria de Kurzweil presenta un horizonte muy distinto. El destino de la humanidad no es competir con ellas. No, no. El destino es la fusión directa. Y esto introduce lo que se clasifica como la quinta época de la evolución. Se estima que en los años 30 comenzaremos a integrar las capas superiores del neocórtex biológico directamente con las redes de computación en la nube. Ostras, mediante interfaces cerebro-ordenador usando nanotecnología. Escuchar sobre nanobots nadando en el cerebro parece ciencia ficción dura, la verdad. Suena a locura, pero las fuentes exponen una mecánica sorprendentemente plausible, ¿eh? Implica introducir millones de dispositivos a escala nanométrica en el torrente sanguíneo de forma indolora. ¿Y viajarían hasta el cerebro? Eso es, cruzarían la barrera hematoencefálica de manera segura para posicionarse junto a las neuronas del neocórtex. Desde ahí, usarían señales inalámbricas para enlazar la actividad neuronal biológica con una inmensa red de servidores externos. El razonamiento detrás de esto tiene toda la lógica. O sea, el lóbulo frontal nos dio la superioridad frente a otros primates, pero la biología es inflexible. No podemos hacer crecer el lóbulo frontal un 10% de un día para otro. Físicamente imposible, pero con este puente tecnológico directo a la nube, el equivalente al neocórtex humano podrá expandirse artificialmente millones de veces. Y si lo pensamos bien, para la gente que nos escucha, la sociedad actual ya ha dado los primeros pasos. Ya dependemos absolutamente de dispositivos externos. Los teléfonos móviles ya son extensiones de nuestro cerebro. Es verdad, nuestra memoria, la orientación con los mapas, la agenda, todo está subcontratado a servidores lejanos. Totalmente. Cuando le preguntas a tu asistente de voz, la respuesta no se genera en el aparatito que tienes en la mano, sino en centros de datos inmensos. Ya interactuamos con la nube. Exactamente. La diferencia, en la década de los 30, será simplemente eliminar la fricción, quitar las pantallas táctiles y el tecleo lento, para hacer esa misma consulta de forma instintiva a través de la red sináptica. O sea, un paso natural. Pasar de los dedos y el nervio óptico a una integración fluida. Y a medida que esa porción digital de nuestro cerebro crezca de forma exponencial, acabará desencadenando el evento definitivo, la singularidad, que las fuentes estiman alrededor del año 2045. La famosa singularidad. Un concepto con un peso brutal en estos textos. Sí, el término viene de la astrofísica. Igual que en el centro de un agujero negro las leyes de la física dejan de aplicarse, la singularidad tecnológica es un horizonte de sucesos histórico. Un punto de no retorno. Eso es. Al fusionar nuestro pensamiento con el crecimiento tecnológico, la capacidad cognitiva será tan desmesurada que intentar predecir cómo será la vida más allá de ese punto, bueno, es imposible para nuestra inteligencia actual. Y claro, esta fusión abre una caja de Pandora repleta de dilemas filosóficos, porque entramos en el debate sobre la nueva mortalidad y la esencia de la identidad. Si casi todos nuestros recuerdos y destrezas operan desde servidores en la nube, surge una pregunta perturbadora. ¿Qué define entonces a un ser humano? Es la gran pregunta. Las fuentes proyectan una redefinición tectónica de la mortalidad. Se plantea el final de una existencia anclada al hardware. Entendiendo por hardware frágil a nuestros cuerpos de carne y hueso, lógicamente. Claro, históricamente nuestra conciencia ha estado prisionera de un soporte biológico muy perecedero. Si el hardware falla, por una enfermedad o simplemente por envejecer, la identidad se desvanece instantáneamente. Es la tragedia humana por excelencia. Pero al cruzar el umbral de la integración cerebro-nube, el concepto del ser humano mutará. La identidad pasará a fundamentarse en estructuras de información pura. Nos convertiremos en un archivo mental, software operando sobre plataformas superestables. Y el software, claro, tiene cualidades casi mágicas. No se deteriora como las células. Se puede replicar sin perder calidad. Y de ahí surge una especie de inmortalidad pragmática. La continuidad de la consciencia dependerá de hacer copias de seguridad.
como hacemos hoy con los datos del ordenador. O sea que si el cuerpo original sufre un accidente letal, la arquitectura de tu mente seguiría intacta en sus backups digitales. Así es. Tu personalidad, tus memorias, todo resguardado en la red neuronal distribuida. Ya. Pero aquí hay un desafío filosófico ineludible en los textos, ¿eh? La típica paradoja del barco de Teseo, pero aplicada a la neurociencia. Las fuentes plantean un escenario inquietante. Si escaneamos perfectamente el cerebro de un individuo y lo iniciamos en un entorno virtual, ¿es esa mente genuinamente la misma persona? Es un dilema tremendo, sí. Y se pone peor. ¿Qué pasa si el escaneo no destruye el cerebro biológico original? Tendrías un cuerpo biológico y un clon digital en la nube, y ambos estarían convencidísimos de ser el yo auténtico. Es probablemente el debate existencial más complejo del libro. Y la resolución que proponen para evitar esa duplicación perturbadora reside en la naturaleza gradual de la transición. Ah, vale. O sea, no es un salto de golpe. Exacto. El salto a la nube no será un escaneo súbito. Imaginemos que empezamos añadiendo un pequeño porcentaje de neuronas sintéticas para ayudar con la memoria. En ese momento, tu continuidad de conciencia no se rompe. Eres tú, pero con una mejora. Eso es. Con los años, esa porción digital asume progresivamente más funciones. Con el tiempo, la mente se expande tanto hacia lo tecnológico que la fracción biológica original termina siendo una pequeñísima parte de tu intelecto total. Durante todo este larguísimo proceso suave, nunca dejas de sentir que eres tú mismo. Igual que nuestras células biológicas, que completan ciclos de muerte y reemplazo constante. O sea, al cabo de los años, casi ninguna molécula original permanece en nuestro cuerpo, y seguimos siendo nosotros mismos. Exactamente el mismo principio, pero en la ingeniería digital. Y fíjate, además de esto, las fuentes abordan los miedos sociales. A través de un diálogo con un personaje escéptico llamado Cassandra, desmontan el pánico a terminar esclavizados por las superinteligencias artificiales. El clásico miedo de distopía moderna, ¿eh? Las máquinas sometiendo a los humanos. Sí, pero el análisis argumenta que esa dominación carece de lógica económica. En una era de inteligencia pura y nanotecnología molecular, los conflictos por la escasez física desaparecerán. Las máquinas no necesitan nuestra frágil fuerza muscular para nada. Al revés, la trayectoria apunta a una era de cocreación, una fusión que resolvería cosas como la escasez energética y las enfermedades degenerativas. Una optimización extrema del bienestar colectivo, tal cual. Bueno, resulta imperativo detenerse y recapitular la magnitud de todo esto. Hemos visto cómo la ley de rendimientos acelerados propulsa la tecnología de forma imparable. Sí, y cómo esa capacidad computacional inabarcable se dirige a descodificar el cerebro, aislando los algoritmos del neocórtex para engendrar inteligencias artificiales infinitamente superiores. Inteligencias que superarán las restricciones biológicas y nos obligarán a replantearnos todo. Y todo converge en la quinta época, ¿eh? Esa asimilación total conectando la mente biológica a la nube y desligándonos del deterioro físico. Es un panorama futuro que mezcla un vértigo absoluto con una esperanza deslumbrante. Totalmente. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una idea final en los textos que es, bueno, provocadora a más no poder. Asoma incluso más allá de la singularidad, lo que denominan la sexta época. Ah, sí, la expansión cósmica. Resulta que para sostener este ritmo vertiginoso indefinidamente, la computación masiva requiere materia y energía. Y llegará un momento ineludible en el que los recursos de la Tierra se quedarán cortos. Para seguir expandiendo el cálculo, tendremos que reestructurar la materia del sistema solar. El concepto del computronium. Exacto. Transformar toda la materia inerte en estructuras organizadas para la computación pura. Y la inteligencia posbiológica se expandirá hacia el resto del universo a la máxima velocidad posible. El destino final no es quedarse en simulaciones en la Tierra, sino despertar a todo un cosmos que hoy por hoy permanece inerte y frío. Es una óptica inmensamente expansiva. Y pone un cierre extraordinario al programa de hoy. Así que, ya sabéis, quienes nos escuchan, al volver a contemplar ese reflejo por la mañana frente al espejo, bueno, es imposible seguir viendo una estructura frágil y definitiva. Ese reflejo biológico es solo la semilla, el borrador rústico de un vasto intelecto cósmico que apenas empieza a despertar. Y con esto, damos por concluida la inmersión de hoy. Queda todo un universo de conocimiento aguardando ser asimilado.